Dios los bendiga, hermano. Le doy todo. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vaya conmigo ahí en sus Biblias a Génesis capítulo 22. Los niños pueden ir pasando ahí con la hermana Susana en orden sin correr. Se me adelantaron. Qué bueno. Un niño me dio. Génesis 22, mis hermanos. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 19. Y lo que quiero compartir con ustedes, el título de este mensaje es Fe a prueba de fuego. Fe a prueba de fuego. Es lo que quiero que veamos en este texto. Fe a prueba de fuego. Y quiero comenzar con esta pregunta, mis amados hermanos. Pongan atención. Escuchen. ¿Qué haría si ustedes estuvieran en un barco hundiéndose que está a unos cuantos metros de llegar a tierra firme? ¿Se lanzaría del barco y seguiría nadando? Piensen. Solemos escuchar con frecuencia preguntas especulativas diciendo, ¿qué harías en tal y tal caso? Pero lo cierto es que la mayoría de las veces, del dicho a la realidad hay un gran abismo, porque a veces puede haber una gran disonancia entre lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Así? Cualquiera podría decir, si yo sé nadar, no, pues yo me aviento y llego a la orilla, ¿no? Pero a veces entre lo que pensamos y hacemos hay un gran abismo. Dios en su infinita bondad nos revela la naturaleza de nuestra fe y el compromiso que decimos tener en Él a través de las pruebas que Él permite en nuestras vidas con el propósito de bendecirnos espiritualmente y fortalecernos. Este es el caso del texto que vamos a ver, hermanos. En este texto vemos que Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac para ratificar su pacto a través de la obediencia. Es lo que vamos a ver en este texto, mis hermanos. Así que vaya conmigo ahí a Génesis 22 y fíjense lo que vamos a estar viendo de los versículos 1 al 2, hermanos. Recuerden que estamos viendo fe a prueba de fuego cuando Dios nos prueba, en otras palabras. Y vemos de los versículos 1 al 2 que Dios desea mostrar la realidad de nuestra fe a través de las pruebas. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Dios desea mostrar la realidad de nuestra fe a través de las pruebas. Así que, mis hermanos, lo que estaremos viendo en este texto Cristo nos enseña que cuando somos probados por Dios, Él espera nuestra obediencia para bendecir espiritualmente. Es lo que estaremos viendo, mis hermanos. Primeramente, vaya conmigo ahí de los versículos 1 al 2. Versículos 1 al 2. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, fíjense bien, Dios desea mostrar la realidad de nuestra fe a través de las pruebas. ¿Qué estaba pasando aquí en este relato bíblico? Dios probó a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac en la tierra. Y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué harías tú en tal situación? ¿Qué harías tú en tal caso? El mundo de las posibilidades es grande. Podemos decir muchas respuestas, ¿cierto? Pero la realidad es lo que demuestra o da evidencia lo que nosotros somos. ¿Qué haría usted si Dios le pidiera sacrificar lo que más ama? En este caso, su hijo. Y no es que Dios le estuviera pidiendo un sacrificio humano, pues nunca vemos en la Escritura que Dios se agrade de los sacrificios humanos. Claramente vemos por el contexto que era una prueba. Incluso esta misma palabra, hermanos, aquí, prueba, nos describe esto. Aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas habla el texto? Gracias. El contexto, hermanos,
El contexto de este pasaje, hermanos, es cuando Abraham hace un pacto con Abimelech acerca de los pozos, de unos pozos de agua. Y aquí se nos habla de un juramento, hermanos. Dentro del contexto de la narrativa es importante porque este hombre pide que Abraham haga un pacto con él, diciendo que no habría más conflictos entre ellos por causa de un pozo. Y entre dos personas pueden llegar a hacer un juramento. La palabra juramento es clave aquí para entender la narrativa. Un acuerdo entre dos personas para cumplir un compromiso, una promesa. Y después de todo eso, hermanos, Dios probó a Abraham. Esta palabra aquí, probó, este verbo, esta palabra puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. A veces puede significar intentar, a veces puede significar practicar, a veces incluso puede significar tentar. Pero aquí en este contexto, hermanos, no significa tentar, significa poner a prueba con el propósito de revelar la naturaleza de la fe de Abraham. Dios está poniendo a prueba a Abraham para revelar la naturaleza de su fe y también con el propósito de confirmar el pacto que Dios había hecho con este hombre. Desde Génesis capítulo 12 lo vemos, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, Dios le promete a Abraham bendecirlo en gran manera, darle una tierra y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo un compromiso de pacto que Dios bendeciría a Abraham y a su linaje, que bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldecirían. De ahí vendría la nación de Israel, de ahí vendría el linaje del rey David, de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo, porque son benditas todas las familias de la tierra. Dios hizo un compromiso de pacto con este hombre. Y Dios ya había ratificado con él su pacto. También quiero aclarar aquí que en el capítulo 15, hermanos, cuando Abraham cree que Dios puede cumplir la promesa del nacimiento de Isaac, en el capítulo 15, versículo 6, hermanos, es un versículo clave para entender esto. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe al confiar en la palabra de Dios, y eso lo vemos desde el capítulo 15. Quiere decir que la prueba con Isaac no era para que Abraham se salvara, no era para una fe salvadora, sino era para ratificar el pacto que Dios había hecho con él y para revelar la naturaleza verdadera de la fe de Abraham. Hermanos, noten esto. Dios no estaba probando a Abraham para que a través de la obediencia de Abraham se salvara, sino que Dios estaba probando a Abraham porque ya había sido salvo por su fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Dios sigue trabajando en los creyentes en su fe a lo largo de su vida. Dios no nos deja así, hermanos. Dios sigue trabajando en el proceso de nuestra santificación progresiva y Él hará que nuestra fe siga siendo perfeccionada. Así que la prueba que Abraham estaba atravesando no era para salvarse por medio de su obediencia, ni siquiera era para ser justificado, sino era para comprobar y revelar que Abraham en efecto era un hombre justo por la fe. Las obras, la obediencia de Abraham comprobaron que él en efecto era justo. ¿Sí? Fue la consecuencia de su fe. Esto es importante en el contexto, hermanos. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Entonces, ¿qué dijimos que significaba probar aquí? No significa tentar. En este contexto significa poner a prueba con el propósito de revelar la fe de Abraham. Dios estaba poniéndolo a prueba, le estaba poniendo un examen. Abraham ya había sido justo por la fe, pero ahora Dios está trabajando en él a través de este acontecimiento para revelar la fe de Abraham, el cual quedó como ejemplo para todos los creyentes. La fe que Dios agrada, hermanos. Dios prueba entonces a Abraham. ¿De qué manera? Primero le habla y le dice, Abraham, Abraham. Abraham responde con una expresión que implica como respeto y reverencia y disposición a quien se está llamando. Es como si dijera, al decir, heme aquí, estoy disponible, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo obedecer? No es un simple mande, o como dicen a veces los jóvenes, ¿qué? Y tenemos que corregir que dice mande, no que Abraham estaba dispuesto a escuchar la voz divina y él responde con suma reverencia y respeto y sometimiento, heme aquí.
Versículo 2, y dijo, ¿quién dijo aquí? ¿Quién es el sujeto de este verbo? Sigue siendo Dios. Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Mira las descripciones, hermanos. No podría haber el Moisés, que fue el que escribió Génesis, haber simplemente narrado que Dios le pidió a su hijo y ya. Pero noten las descripciones que da. Toma ahora tu hijo. Luego dice tu único. Luego dice que su nombre. Y luego Isaac. Y luego a quien amas. 4 descripciones. Es enfático lo que está diciendo aquí. Lo que le está pidiendo Dios a Abraham, en otras palabras, lo que más amas, me lo tienes que entregar. Fíjense lo que está diciendo aquí. Toma ahora tu hijo. Y luego dice tu único. Pongan atención, hermanos. Isaac era el único hijo de Abraham. No había tenido Abraham con Agar a Ismael antes que Isaac. ¿Por qué dice único? Bueno, único en el sentido de que él era el hijo de la promesa, porque Dios iba a bendecir y por medio de quien iba a cumplir su pacto. Esto es muy importante, hermanos. Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, el pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, de bendecirlo y de crecimiento serían benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió un hombre para que de ese hombre, de su linaje, viniera un pueblo escogido del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Esto es importante que lo tengamos en mente. Dios hizo un compromiso de pacto con Abraham. Incluso si recuerda la escena donde están partidos los animales por la mitad y Dios pasa por el medio de esos animales, pero Abraham no pasa por ahí, haciendo alusión que Dios estaba comprometido a cumplir ese pacto por sí mismo, no por la obediencia de Abraham. Era un pacto unilateral, inquebrantable. Dios había prometido bendecir a la descendencia de Abraham, de quien vendría el descendiente prometido para salvar a sus escogidos. Dios hizo un pacto, un compromiso con un hombre pecador que llamó de una tierra pagana llamada Ur de los Caldeos y lo llamó a una tierra, la famosa tierra prometida. Salió sin saber a dónde iba, pero confió en Dios. Cuando vemos que este hombre cree realmente en la promesa divina, en el capítulo 15, cuando dice que su fe es tomada en cuenta por justicia, pero aquí vemos a este hombre siendo probado para revelar la naturaleza de su fe, confirmar ese pacto que Dios había hecho con él y seguir fortaleciendo su fe. Hermanos, las pruebas que vienen en nuestra vida, que Dios permite, tienen 2 opciones. O nos ayudan a crecer espiritualmente, o si nosotros decidimos pecar y desviarnos, pueden perjudicarnos. No porque Dios tiente, sino porque debido a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestro pecado, podemos desviarnos del Señor. Imagínense que Dios le pide lo que más quiere. Imagínense a Abraham haciendo un berrinche diciendo, mi esposa era estéril, recuerden que ya estaban mayores, y yo también, luego me das un hijo para quitármelo. No, pues ¿a qué estamos jugando? Imagínense a Abraham haciendo un berrinche porque Dios le pide a su hijo. ¿Cómo reacciona Abraham, hermanos, cuando Dios le dice, toma a tu hijo, tu único, es decir, el hijo de la promesa, Isaac, y luego añade esto, hermanos, a quien amas? Esta palabra es importante, hermanos, aquí, a quien amas. Esta palabra significa tener un afecto basado en una relación cercana. En otros contextos, hermanos, es muy similar al vocablo castellano que nosotros conocemos amar, ¿no? Y a veces puede aludir al sentimiento de un hombre por una mujer, pero en este contexto, hermanos, se refiere al amor paternal de Abraham por Isaac, su hijo, se refiere a un fuerte afecto por ser el hijo de la promesa y de haberlo tenido en su vejez. Imagínense. ¿Recuerdan cuando Abraham le dice a Dios, ¿y quién va a heredar mis cosas, mi siervo? Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Recuerden que aún Sara se rió porque no creía la promesa, de hecho Isaac significa risa. Y quisieron ayudarle a Dios de alguna manera ahí, teniendo un hijo con Agar, la criada egipcia, a Ismael, pero no, Dios había dicho algo y Dios lo iba a cumplir porque Él es poderoso para cumplir sus promesas. Dios le dijo a Abraham que vendría un hijo de la promesa por quien vendría el linaje escogido para que naciera el Mesías, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué creen? Dios lo cumplió. No limitó la edad longeva de Abraham,
ni la esterilidad de la matriz de Sara, Dios pudo cumplir su promesa. Él lo dijo y lo hizo. Abraham confió en ese Dios todopoderoso que lo llamó, que había hecho un pacto con él. Y ahora le estaba pidiendo lo que más amaba. ¿Qué era lo que más amaba en ese momento? Su hijo, el hijo de su vejez, el hijo de su alegría, la alegría de sus ojos, el brillo de su corazón. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y viene la prueba, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Y es interesante, hermanos, aquí la alusión al monte Moriah, porque es donde más adelante David aplaca la ira de Dios a través de cuando hizo el censo y que viene la ira de Dios y hay una mortandad y el ángel de Jehová va a destruir Jerusalén, y en la era de Jordán David hace un sacrificio que aplaca la ira divina, y es el futuro lugar donde después se construiría el templo de Salomón, donde se ofrecerían los sacrificios. Estaba cerca de Jerusalén, de donde nuestro Señor fue crucificado. Así que tiene una alusión a un futuro sacrificio mayor. Ve y ofrécelo sobre ese monte que yo te diré en holocausto. ¿Y qué era un holocausto, hermanos? Este vocablo, en este contexto, se refiere al sacrificio que Dios le pidió que ofreciera. Aunque la prueba realmente, aunque el ofrecer a Isaac era una prueba, el carnero sustituto era el que iba a ser sacrificado y quemado. Un holocausto era un animal, se degollaba, se desacraba, se preparaba la leña, un altarcito, y luego se prendía fuego y se consumía todo ese sacrificio como un acto de adoración a Dios, recordando que la paga del pecado es muerte. En este contexto se refiere al sacrificio. Dios le pidió que ofreciera a su hijo como un sacrificio, que lo degollara y que lo quemara. Eso era un holocausto. ¿Por qué decimos esto? ¿Recuerdan la leña para el fuego? ¿Recuerdan el fuego, el altarcito y todo? Cuando ya estaba ahí quietecito Isaac y Abraham iban a degollarlo. Dios le pidió esto. Y creo que el autor aquí, hermanos, que el primer autor principal es el Espíritu Santo, obviamente. El autor inspirado aquí, hermanos, utiliza esta palabra, hermanos, a quien amas, para hacer énfasis que Abraham no era un hombre descorazonado, que Dios le pide que haga eso. De tu modo ni lo quiero, ya me voy y te ofrezco mi hijo. Abraham amaba a su hijo, pero ¿qué crees? Abraham amaba más a Dios. Abraham amaba más a Dios. Por eso le estuvo dispuesto a ofrecer lo que sabía que Dios le había dado. Y ahorita vamos a ver algunos elementos que nos da el Nuevo Testamento. Como era la fe de Abraham, que Abraham creía aún que si lo sacrificaban, como Dios había hecho una promesa por medio de él, Dios podía resucitarlo de los muertos. Así era la fe de este hombre. Entonces, hermanos, ¿qué vemos en estos dos versículos? ¿Qué vemos en estos dos versículos? Que Dios desea mostrar la realidad de nuestra fe a través de las pruebas. Y en el versículo 3, hermanos, vemos que Dios desea nuestra obediencia ante las pruebas. Dios desea nuestra obediencia ante las pruebas. Vemos en el versículo 3 que dice: y Abraham se levantó muy la mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren lo que dice el texto, mis hermanos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Todos estos verbos, quiero que presten atención, son verbos de acción. Presten atención, no es que él se puso a pensar y a meditar: ¿qué me está diciendo Dios que haga? Pero ¿cómo se me lo pedí? Ya estoy bien encariñado. ¿Cómo es que Dios me lo pidió y ahora me lo va a quitar? Ay, qué malo Dios. O no estaba diciendo él como que ¿lo haré? No lo haré. Se puso a cortar una flor allí con una margarita. ¿Le quiero? ¿Lo hago o no lo hago? No. Este texto del versículo 3 es importante porque nos describe verbos de acción. Abraham puso su fe en acción, obedeció. Son verbos de acción. Describen acciones concretas que están demostrando el sometimiento de Abraham a Dios. Hermanos, es lo mismo que espera Dios de nosotros en su palabra.
cuando Él nos manda algo, Él no espera que nosotros la pensemos, porque ni siquiera hacerlo y a ver a qué no se me ocurre. Dios le agrada una obediencia. Si nuestra fe es verdadera, tiene que ser una fe obediente, ¿no? La obediencia muestra entonces que la fe es genuina, la desobediencia muestra incredulidad. Abraham respondió con obediencia a la petición de Dios yendo con su hijo y dos de sus criados al lugar designado para el sacrificio. Dios desea nuestra obediencia ante las pruebas. Miren, ante una situación difícil, hermanos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Muy sencillo. No necesita tener un sueño, una nueva revelación. Te lo quiere decir por lo que dice la Biblia, hermanos. Dios desea nuestra obediencia ante las pruebas. Así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Sé que hay momentos difíciles para todos. En algún momento vamos a atravesar circunstancias difíciles. Pero ¿qué es lo que Dios espera? ¿Cómo espera entonces que actuemos ante las situaciones difíciles? Con obediencia. Así de sencillo, hermano. ¿Quiere usted agradar a Dios en todo momento? ¿Quiero yo agradar a Dios? Seamos obedientes. En medio de la... Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Esto que estaba pasando era una auténtica prueba. ¿Por qué? Abraham no había pecado porque Dios le quisiera quitar a su hijo. Las consecuencias que vienen a nuestra vida por tomar malas decisiones, por pecar, esas no son pruebas, esas son consecuencias de nuestros pecados. Eso no podemos tomarlo en cuenta como pruebas. ¿Estamos de acuerdo? No son pruebas. No son pruebas. Esas son consecuencias de nuestras decisiones. Pero, hermanos, cuando Dios permite que seamos afligidos en algo que está más allá fuera de nuestro control, Dios quiere tratar algo con nosotros, como lo hizo con Abraham. ¿Y quién de nosotros no ha estado expuesto a situaciones difíciles? ¿O quién de nosotros el día de mañana no pudiera venir una situación así a nuestra vida? Una enfermedad no deseada, la pérdida de un ser querido, una situación económica, cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida repentina que nos cambie la rutina, que nos cambie nuestra vida. Ninguno de nosotros estamos exentos a pasar por una situación de dificultades. Perdón, entonces, mis hermanos, seguimos viendo aquí en el texto que Dios desea nuestra obediencia ante las pruebas. Abraham respondió con obediencia a la petición de Dios, yendo con su hijo y dos de sus criados del lugar designado para el sacrificio. Pero también en los versículos 4 al 8, dice lo que vemos también. Dios desea que confiemos en Él en medio de las pruebas. Dios desea que confiemos en Él en medio de las pruebas. Después de andar 3 días para llegar al lugar del sacrificio, hermanos, se intensificó la prueba para Abraham cuando Isaac le preguntó por el corderito para el holocausto, y Abraham le responde alentándolo a confiar en la providencia de Dios. Miren lo que dicen los versículos 4 y 8. No se conecta. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. No, es que y él debes dijo: de ponerlo he aquí primero. el fuego y la leña, y más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iba juntos. Inmediatamente se conecta. Cuando tiene que llegar a ese lugar,
diferente? Gracias, hermano. ¿Acaso Abraham estaba pensando en una solución distinta? ¿Acaso Abraham estaba echando mentiras cuando dijo que regresaría? No, hermanos. El autor de Hebreos nos da la respuesta en cuanto a esto. ¿Sabe por qué Abraham dijo que volverían a pesar de que él pensaba que se iba a sacrificar a Isaac literalmente? Vamos allá a Hebreos capítulo 11, mis hermanos. Hebreos capítulo 11, y ahí tenemos la respuesta, mis hermanos. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿De qué magnitud era la fe de Abraham, hermanos? Él creyó que iban a regresar. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho un pacto con él, diciéndole que en Isaac bendeciría su linaje, su descendencia. Y él sabía que Dios es inmutable y no puede fallar a sus promesas. En Dios no hay contradicciones. Él no sabía cómo, no entendía por qué Dios le estaba pidiendo eso, solo sabía que se debía a Dios en obediencia, pero sabía que Dios tenía la capacidad de cumplir lo que había prometido, y entonces él dedujo, Dios puede resucitar a mi hijo. Hermanos, miren la fe de este hombre. No era simplemente un hombre que decía amar a Dios con palabras, era un hombre que con sus acciones demostró que realmente amaba y confiaba en Dios. Qué fácil es decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Qué bonito es cantar un himno. Pero cuando vienen situaciones en nuestra vida difíciles donde tenemos que mostrar fidelidad a ese Dios a quien amamos, ahí ya no es tan fácil, hermanos, y me incluyo. Pero la fe de este hombre era tan grande que aún creía que Dios podía resucitar a su hijo. Y es por eso que él hace esa afirmación. Vamos a ir y adoraremos y vamos a regresar. Y miren también la palabra que utiliza aquí. No dice, vamos a ofrecer un sacrificio, aunque esa era la implicación. Para él la obediencia era un acto de adoración. Ese sacrificio que Dios le estaba demandando era un acto de adoración. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. No hay mayor acto de adoración, hermanos, ¿qué cree? Que la obediencia, que nuestras vidas estén en conformidad con la voluntad de Dios, que nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo a aquel que nos redimió. Usted y yo pudiéramos tener o no tener una gran voz para cantar. Usted y yo pudiéramos tener o no tener una gran cantidad para ofrendar. Usted y yo pudiéramos tener capacidades y talentos para hacer o no hacer tantas cosas. Pero déjeme decirle que no hay mayor acto de adoración que la obediencia a la palabra de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted y yo pudiéramos hacer miles de cosas religiosas, pero si no es por la obediencia, por medio de la fe, de un sincero amor a Dios, nada de lo que hacemos puede glorificarlo. Abraham amaba a Dios, confiaba en Dios. Y él promete regresar con su hijo. Luego dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Miren, el texto es muy descriptivo. Pudo haber dicho, y fueron los dos, pero dice que fueron los dos juntos. Denota la proximidad, o sea, los siervos, los criados de Abraham se habían quedado y él iba solo con su hijo a hacer lo que Dios le había demandado en esa relación estrecha con él. Y fueron ambos juntos, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, la respuesta que quedó para todas las generaciones. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjese la respuesta de Abraham a Isaac. Cuando su hijo le pregunta, Padre mío,
Obviamente era alguien inteligente, Isaac, ¿no? Oye, tenemos la leña, vengo aquí cargando la leña, mi papá lleva el cuchillo y el fuego, pero ¿dónde está? No trajimos cordero para el holocausto, ¿dónde está? Y resulta que era él, ¿no? ¿Qué respuesta le hubiera dado usted a su hijo? ¿Se hubiera puesto a llorar ahí? ¿Le hubiera reclamado a Dios, ¿por qué a mí? ¿O qué hubiera hecho? Fíjense la respuesta que le dio Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Lo alentó a confiar en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios, mis hermanos? La providencia de Dios implica su gobierno y su control absoluto sobre todas las cosas para llevar a cabo sus propósitos. Es la mano de Dios invisible guiándolo todo para el cumplimiento de su plan eterno y redentor en Cristo. Dios controla todas las cosas, hermanos. No hay nada que suceda que esté fuera del control de Dios. Nada en este universo es arbitrario. Nada sucede al azar. La suerte misma está sujeta a aquel que causa todas las cosas. Hermanos, Dios es soberano y por lo tanto, Él obra en todos los acontecimientos y cosas para llevar a cabo su voluntad y no hay nadie que lo pueda estorbar y no hay nada ni nadie que pueda frustrar sus planes eternos. Lo que Él dijo lo hará y ya está decretado desde la eternidad. Hermanos, en ese Dios soberano nosotros creemos. Nosotros no creemos en un diosito o en un Dios limitado. Nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que tiene control de todo. No hay nada que esté sucediendo ahorita, hermanos, que esté fuera del control de Dios. Piénselo, hermanos. A lo mejor está pensando en los frijoles que dejó ahí, que se le quemaron. Está pensando cómo le va a hacer para pagar la renta la siguiente semana. Está pensando en cómo le va a hacer para suplir este gasto, para pagar tal deuda, para lidiar con tal problema en su trabajo. Pero piénselo, hermanos. Dios no está ajeno a nada. La mano providencial de Dios lo guía todo. Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. En otras palabras, confía en la providencia de Dios, hijo. ¿Qué mayor enseñanza? Y es interesante, hermanos, que este verbo aquí, en el hebreo, hermanos, una traducción literal diría, Dios verá para sí. La palabra aquí en el hebreo, hermanos, es un verbo que se traduce como ver. Y aquí quiero citar a John Piper, hermanos, porque el significado en este contexto es ver, pero en el sentido de ver para actuar, es decir, proveer. Miren, esto es importante, hermanos, para entender la doctrina de la providencia de Dios, porque el ver de Dios no es el de un simple espectador pasivo que mira algo y ¿qué pasa ahora con las generaciones de ahora? Que ven algo y sacan luego su celular para grabar en lugar de ayudar a la persona, ¿verdad? Somos meros espectadores, o sea, nosotros podemos observar y ver algo sin involucrarnos en la solución, ¿cierto? Esto puede pasar con nosotros como pecadores, pero si Dios mira algo, es porque Él se va a encargar de que algo llegue a su cumplimiento. Miren lo que dice John Piper sobre este verbo. Hay una profunda razón teológica, lo cito textualmente, hay una profunda razón teológica por la que la providencia de Dios no significa simplemente su ver, sino su ver para. Cuando Dios ve algo, Él se encarga de ello. Es evidente que cuando Moisés escribió Génesis 22, el propósito intencional de Dios con Abraham era tan obvio que Moisés podía referirse simplemente al ver perfecto de Dios como algo que implicaba la acción intencional de Dios. Su ver para, su percepción implicaba su provisión, su providencia. Fin de la cita. En otras palabras, hermanos, ¿por qué se traduce aquí Dios verá? Esa es la traducción literal, pero ¿por qué implica la providencia? Dios está en control de todo y su ver implica un ver para, con propósito. Dios se encarga de que todas las cosas lleven a cabo el plan de Dios, su cumplimiento. Él no es un simple espectador pasivo. Él está involucrado en cada aspecto de su creación para cumplir sus propósitos eternos redentores en Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Dios proveería literalmente un cordero para el sacrificio. ¿Por qué? Abraham no se imaginaba que esto era una prueba, pero Dios le provee un carnero para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Y al final de cuentas, Dios proveyó lo que necesitaba. Y aquí es donde pasamos al siguiente encabezado, hermanos. De los versículos 9 al 14,
vemos que Dios provee lo que necesitamos en medio de las pruebas. Dios provee lo que necesitamos en medio de las pruebas, hermanos. Dios provee lo que necesitamos en medio de las pruebas. Al llegar al lugar designado, finalmente Abraham procede a sacrificar a Isaac, pero el ángel del Señor le dijo que se detuviera porque era una prueba divina. Entonces sacrifica un carnero atorado entre los matorrales en lugar de Isaac, su hijo, como holocausto. Vemos lo que nos dice el texto de los versículos 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, piensen en esto. Dios le dice a su hijo: Dios se proveerá, Dios proveerá. Llegan ahí y se da cuenta Isaac que él era la provisión, ¿no? Pero aunque el texto no lo dice, hermanos, aquí también está implícito la sumisión de Isaac, porque Isaac pudo haberse resistido y haberse ido corriendo. Mi papá me quiere matar, ¿sí o no? Pero vemos que Abraham era un hombre que había impactado a su familia por medio de su fe. Si Dios le había pedido algo, ellos tenían que obedecer, honrar y respetar a Dios, y eso implicaba también la obediencia de Isaac, el sometimiento de Isaac. Hermanos, miren el impacto de la fe de este hombre, que aún su propio hijo se sometió a ese sacrificio. Su hijo tenía que confiar en su padre, ¿no? Para que Abraham le dijera: mira, esto fue lo que Dios me pidió y tengo que hacerlo por amor a Dios, pero Dios es poderoso y te puede resucitar. Aunque no lo dice el texto, está implícito. E Isaac también, fue una prueba también de fe para él, que fortaleció su fe el resto de su vida, hermanos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Miren, ya está a punto de ofrecer ese sacrificio. Estamos en el clímax de la narración. Está aquí Abraham a punto de extender su mano con el cuchillo para matar a su hijo. Mire la siguiente serie. ¿Matará Abraham Dios a su hijo? ¿Pero qué cree? Lo bueno es que todavía no termina esto. Vamos a ver qué pasó, qué nos dice el texto. Esto es más emocionante, hermanos, que ver novelas o series ahí que a veces no nos dejan nada bueno. La Biblia es tan rica en enseñanza y la narrativa, hermanos, tiene una riqueza es una riqueza esta literatura, porque Dios de manera bella hace que nosotros captemos la verdad que Él nos quiere enseñar aquí. Y si usted se mete en esta historia y comprende lo que está sucediendo, puede entender que esto es de vida o muerte. Abraham está a punto de matar a su hijo, pero ¿qué sucede en el versículo 10? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11, ¿lo hará o no lo hará? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando estaba a punto de ofrecer a su hijo, Dios interviene y le dice que no lo haga. Y es interesante porque este personaje, hermanos, del ángel de Jehová, aquí cito textualmente a un diccionario bíblico, Samuel Vila: todo ángel que Dios envía a ejecutar sus órdenes pudiera ser llamado el ángel del Señor, pero el misterioso ser llamado ángel de Jehová aquí es de un orden totalmente distinto. Es a la vez distinto, ¿sabe por qué? Porque él se identifica, se hace una diferencia, dice el ángel de Jehová, y a la misma vez él habla como si fuera Jehová. ¿Se fijan? Él habla como si él fuera Dios, pero a la misma vez es una persona distinta a Dios.
El ángel de Jehová revela la faz de Dios, Génesis 32:30. El nombre de Jehová está en él, Éxodo 23:21. Y su presencia equivale a la presencia de Dios, Éxodo 32:34. Su nombre es admirable, Jueces 13:18. El mismo nombre que encontramos ahí en Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable. Todo ello nos lleva a la conclusión de que el ángel de Jehová es una verdadera aparición de Dios, como los teólogos le llaman teofanía, o más específicamente cristofanía. Jehová mismo es invisible y nadie lo ha podido ver jamás, pero el Hijo unigénito, quien lo ha manifestado, y solamente por él podemos verlo, y no solamente en su encarnación, sino que ya aquí en el Antiguo Testamento, Jesús se manifestó como el ángel de Yahweh. Así armonizan los textos en base a los cuales, por una parte, nadie puede ver ni ha visto jamás a Dios, pero de alguna manera Dios se ha hecho visible a ciertas personas. Era el Señor Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová. Una persona distinta a Dios, por la misma vez de la misma naturaleza de Dios. Y el ángel habla como si fuera Dios. Aquí vemos a Cristo mismo hablando con Abraham. Y ángel significa mensajero. Aquí es el mensajero o el ángel de Yahweh. Se refiere al Señor Jesucristo preencarnado. Hermanos, miren, todo esto hace más profunda la narrativa, porque Dios mismo está involucrado, la Trinidad misma está involucrado en esto, porque es una ilustración perfecta de lo que sería el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo años más adelante en la cruz. Y ahorita vamos a ver por qué. Sigue hablando aquí el texto. No extiendas, versículo 12, tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, o que eres temeroso de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? No es que Abraham fuera un hombre que todo el tiempo estuviera temblando de miedo. El temor del que habla aquí es más que simple temor, es la actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Es un temor reverente, implica sumisión en una correcta relación con Dios. No es un miedo irracional, es un respeto por el poder y la condición de quién es Dios. Estamos hablando del creador del universo, aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel Dios que los dioses paganos no se le pueden comparar, aquel Dios que hizo un pacto con él, de bendecirlo, de bendecir su descendencia, y que por medio de él vendría aquel por quien serían benditas todas las familias de la tierra. Ese Dios del pacto, Yahweh. Y es interesante, hermanos, aquí quiero aclarar otra diferencia, porque cuando Dios le dice a Isaac, Dios proveerá, utiliza el sustantivo hebreo Elohim, que se puede traducir como Dios. En este contexto hace alusión al Dios verdadero. Pero cuando él le pone nombre a ese lugar, ya no dice Elohim Jireh, sino dice Yahweh Jireh, Jehová proveerá o Dios verá. Yahweh implica el nombre del Dios que había hecho un pacto con ese pueblo, de bendecirlos y de manifestar su gloria al mundo entero a través de su linaje escogido. El Dios implica el Dios verdadero, el Dios del pacto. Abraham era un hombre que respetaba a Dios, que temía a Dios, y era lo que Dios quiso hacer, revelar la naturaleza de la fe de él. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová se verá, o será provisto. Qué impresionante esta historia, hermanos, porque al final de cuentas sí se cumplió lo que le dijo a su hijo. Un carnero sustituto murió en lugar de Isaac. ¿Quién era el que tenía que morir ahí? ¿A quién le había dado Dios la orden de que sacrificara? A Isaac. Pero Dios provee a un carnero atorado ahí entre los matorrales para que sea ese sacrificio por el cual ellos adorarían al Señor. Hermanos, esto es una preciosa ilustración de cómo es que Dios provee un sustituto para hacer el sacrificio en nuestro lugar. Y no es cosa curiosa que Dios le haya pedido a Abraham sacrificar a su hijo, porque es lo que Dios haría muchos años después, sacrificar a su hijo.
Isaac no murió literalmente. Durante esos 3 días que iba con Abraham, Abraham ya lo consideró como muerto. Por eso dice el autor de Hebreos que en un sentido figurado le volvió a recibir. Abraham ya lo miraba como muerto. Pero Isaac no murió literalmente porque hubo un sustituto por él. Pero Dios entregó a su propio hijo y lo sacrificó para redimirnos a nosotros. Dios entregó a su hijo como un sustituto perfecto. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios entregó a su hijo para morir en nuestro lugar como sustituto. Nuestro Señor es el Cordero que quita el pecado de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios entonces provee, hermanos. A través de estos versículos aprendemos que Dios provee lo que necesitamos en medio de las pruebas. Dios no va a permitir que seamos probados o tentados más allá de lo que podemos resistir. Y lo que necesitamos para ser perdonados, para tener una correcta relación con Él, Dios ya lo ha provisto a través de su Hijo, hermanos. Y todas las bendiciones espirituales en Cristo que tenemos nos capacitan para poder salir triunfantes en medio de la prueba. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser obedientes y fieles y leales a Él en medio de situaciones difíciles. Lo más grande que ninguno de nosotros hubiéramos podido hacer, Dios ya lo hizo por nosotros. Enviar a su Hijo para morir como sustituto por nuestros pecados, hermanos. Nadie de nosotros hubiéramos podido expiar nuestros propios pecados. Dios ya hizo eso por nosotros a través de su Hijo. Todo lo que necesitamos, hermanos, Dios ya lo proveyó. Yahweh Jireh. En la providencia de Dios, Él ha provisto todas las cosas para que nosotros le conozcamos, seamos salvos, le amemos y seamos fieles. Él en su providencia nos ha dado medios de gracia para crecer en nuestras disciplinas espirituales. Nos ha dado la oración, nos ha dado la Biblia, nos ha dado una iglesia local, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, hermanos santos en los cuales podemos edificarnos mutuamente. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos y nos ha provisto lo que necesitamos, tanto para salvación como para santificación. Dios es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para nuestra vida en este peregrinaje. ¿No le llena de esperanza esto? Y por último, hermanos, de los versículos 15 al 19, vemos que Dios confirma su promesa de bendecirlos espiritualmente, de bendecirnos espiritualmente cuando superamos las pruebas. Mire, Dios confirma su promesa de bendecirnos espiritualmente cuando superamos las pruebas. ¿Qué dice los versículos 15 al 19? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, el ángel de Jehová volvió a hablar con Abraham para ratificar el pacto que Dios había hecho de bendecirlo, darle una gran descendencia, una tierra, y que las demás naciones serían bendecidas por medio de su simiente, además que poseería la victoria sobre sus enemigos. Y Abraham entonces regresa con su hijo, con sus criados, bendecido, con otra perspectiva, con su fe fortalecida, conociendo más a ese Dios vivo, glorioso y verdadero que lo había redimido, hermanos. Después de las pruebas, cuando Dios muestra su gloria a través de su palabra, hermanos, podemos quedarnos maravillados de ese Dios glorioso. ¿No fue también el caso de Job? Después de haber pasado todo lo que pasó, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuál fue la verdadera recompensa de Job? No que Dios le dio tres veces más de lo que tenía, sino que pudo conocer más a ese Dios soberano, vivo y verdadero y redentor. Hermanos, por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No hay pérdida. Si Dios tiene un plan redentor contigo y está tratando contigo para llevarte a la salvación, para santificarte, no tienes que lamentarte más que arrepentirte de tus pecados, confiar en ese Dios vivo y verdadero, entregarte a Cristo, amarlo y obedecerlo, porque Dios quiere tu bien eterno y Él será glorificado en tu vida cuando reconozcas cuán glorioso es este Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados.
Dios jura, es el primer juramento que registra la Biblia de Dios mismo. Dios hace un juramento y, como dice el autor de Hebreos, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, jura por sí mismo, por mí mismo, en mí mismo, literal dice el texto. He jurado, he pronunciado una promesa, un juramento, que por cuanto hiciste esto de cierto, en verdad, seguramente te bendeciré. Y aquí vemos que Dios ratifica el pacto que hizo. Vemos allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Génesis 15, 18, Génesis 17, 7, esa promesa que había hecho con Abraham. Miren, por ejemplo, voy a leer el versículo 7 del capítulo 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios prometió, hermanos, que del linaje de Abraham vendría el pueblo escogido de Dios. Sabemos que de él viene el pueblo de Israel, ¿no es así? Y que de él viene el linaje escogido, de donde lo hace nuestro Señor Jesucristo, quien es el descendiente prometido de Abraham, por quien son benditas todas las familias de la tierra. Gracias al sacrificio que él hizo en la cruz, todos aquellos que seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham por la fe, que ponemos nuestra confianza en aquel que murió y resucitó, podemos ser beneficiados de estas bendiciones del nuevo pacto que él ha prometido por su sangre preciosa. ¿No es esto maravilloso, hermanos? En conclusión, hermanos, en este texto vemos que Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac para ratificar su pacto a través de la obediencia, ¿no es así? Por lo tanto, en este texto Cristo nos enseña que cuando somos probados por Dios, Él espera nuestra obediencia para bendecirnos espiritualmente, hermanos. Algunas implicaciones prácticas, hermanos, que traigo para ustedes, ya para terminar. Es importante entender que en algún momento nuestra fe será probada con circunstancias difíciles. ¿Está consciente de esto? Que requerirán una obediencia absoluta a la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando somos probados? Obedezca a la palabra de Dios. Es fundamental comprender que ante cualquier circunstancia en la que podamos encontrarnos, nuestra respuesta siempre debe de ser obedecer la palabra de Dios, pese a las dificultades que podamos atravesar. Cuando la prueba se ponga más intensa, confíe y obedezca más en Dios. Nos es de consuelo, amados hermanos, saber que Dios siempre proveerá lo que necesitamos cuando estemos siendo probados. ¿No dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra la perfeccionará? Dios siempre proveerá lo necesario, hermanos. Nos es de alegría saber que el mayor sustituto por nuestros pecados ya fue ofrecido una vez y para siempre para redimirnos, nuestro Señor Jesucristo. Podemos descansar en que el que comenzó la buena obra la completará, porque Él es fiel en cumplir lo que prometió. Y también recordemos las palabras de advertencia que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, del 34 al 39. Escuche, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37, escuche, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Escuche, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Abraham demostró que él no amaba más a la bendición que al dador de ella. Hermanos, somos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas, más que a nuestra esposa, más que a nuestros hijos, más que a todas las cosas. Él es digno de nuestra consagración total. Si hay algo que amas más que a Dios, es hora de ver tu pecado y de entregarte como sacrificio vivo a aquel que murió y resucitó por ti. Dios entregó a su Hijo amado para que pueda ser justo por la fe como lo fue Abraham y ser bendecido en su simiente, el Hijo eterno de Dios. Arrepiéntete y ven a Cristo si no lo has hecho. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu santa palabra.